Vamos a comenzar el culto del día domingo. Es el último domingo del año 2021 y lo haremos con la lectura del texto bíblico de Hebreos 8, verso 10, que dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Palabra de Dios para este día, último domingo del año. Les saludamos desde Votorantim, Brasil, la iglesia evangélica del discipulado cristiano en su misión internacional, con nuestros hermanos en Cuba, en Brasil y en Chile. La palabra del Señor nos lleva, ¿no es cierto?, a lo que hacemos todos los años al finalizar un año. Como creyentes, todos decimos lo siguiente: hasta aquí nos ayudó el Señor, porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos ha ayudado y nos ha dado todo lo necesario para poder estar cumpliendo la voluntad de Él en diferentes lugares. El Señor ha sido con nosotros. El Señor no nos ha abandonado, ha sido bueno, nos ha acompañado y nos ha brindado todo lo que necesitamos. Por eso decimos, junto a muchos otros hermanos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero siempre los fines de año son época de balance. Se hace un balance de todo lo que se pudo cumplir y aquellas cosas que no se pudieron hacer, porque en realidad este año ha sido un año de pestes, ha sido un año, ¿no es cierto?, de la pandemia, donde nos hemos visto compungidos y nos hemos visto obligados muchas veces en muchos lugares a cerrar los cultos, los lugares de adoración. Son muchas las personas que han tenido que cerrar, han tenido que dejar sus cultos por la pandemia, por todo el significado, ¿no es cierto?, de esta pandemia que cruza el mundo. Pero aún así hemos seguido adelante. Podemos decir que Dios nos ha ayudado a pesar de la pandemia, ¿no es cierto? Mucha gente se esparció, mucha gente con el miedo se quedó en sus hogares y no participaron de reuniones, ¿no es cierto?, presenciales. Muchos de los cultos tuvimos que hacerlo online, pero gracias al Señor ya se está comenzando poco a poco a vislumbrar las actividades de tipo presencial en los diferentes lugares. Bueno, en un balance, haciendo balance, diremos que Dios ha sido bueno. Bueno es Dios para con nosotros, porque hemos conocido más hermanos, se nos han integrado misioneros, se nos están integrando para el nuevo año misioneros que quieren trabajar con nuestro discipulado cristiano. Nuestro ministerio es pequeño, no tiene grandes congregaciones. Trabajamos en forma de discipulado, es decir, grupo de los hogares, y aún no hemos levantado el primer templo. Esperamos que este año 2022 sea el tiempo de levantar ese primer templo para el discipulado. Bueno, pero vamos a la palabra. La palabra nos dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto es después de aquellos días. Justamente se refiere a los días del Mesías que hemos estado hablando, ¿no es cierto? La venida del Mesías, la llegada de Jesucristo, o lo que conocemos como la primera venida de Jesús, que es este nacimiento que hemos concelebrado junto a muchos hermanos y nos hemos mandado saludos y todo eso. Después de aquellos días, ¿no es cierto?, ahí aparece el Mesías, Jesucristo, que nos trae el mensaje del reino de Dios. A estos días se refiere el profeta. El profeta se está refiriendo entonces
al nuevo pacto que se hará en la sangre de Jesucristo. Y se construirá también un nuevo pueblo, que es un pueblo que es amplio, que incluye a todos. Y en ese estamos nosotros, queridos hermanos, queridos amigos. Somos parte, por misericordia, de un pueblo que fue prometido a Abraham, que sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, es decir, muchas personas. La proyección es llegar, ¿no es cierto?, a las almas que no conocen a Jesucristo. Este pueblo no fue llamado para ser un pueblo en sí aislado de los demás, sino que fue llamado para proclamar y anunciar las verdades de Dios, las buenas noticias de Dios, que es el Evangelio, la buena noticia de Dios, que es la esperanza, y esa está centrada en una persona, Jesucristo. El Evangelio entonces no es una religión, no es un listado de dogmas o de doctrinas, es una persona llamada Jesucristo. Entonces, el Evangelio no es una determinada corporación o una determinada iglesia. El Evangelio no es, ¿no es cierto?, una doctrina determinada a seguir, a diferencia de otras doctrinas, sino que es una persona y se llama Jesucristo. Por lo tanto, lo que nosotros anunciamos, lo que nosotros proclamamos, es la persona de Jesucristo, que viene a encarnar, se hace carne, la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace carne. Lo dice así Juan, el verbo, ¿cierto?, que es la palabra de Dios, se hace carne. La palabra predicada por el profeta Jeremías se hace realidad en la persona de Jesucristo. Y dice: pondré mis leyes en sus corazones. ¿Qué significa eso? La ley de Dios es la palabra, es la escritura, los estatutos, los decretos, como lo dice el Salmo 19, ¿no es cierto? Todo eso son las leyes de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios está establecida en una persona, se encarnó en una persona llamada Jesucristo. Y dice, si usted toma en cuenta esto, dice que pondré las leyes en sus corazones. O sea, ya no estarán más en un libro, sino que en un corazón. Y eso es lo que pasa cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, en los balances que se hacen para fin de año, todas las personas, y con mayor razón nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, tenemos que hacer un balance. Es un compromiso para lo que haremos el próximo año. Ya este año queda atrás. En pocos días vamos a estar diciendo: se acabó el 2021 y lo vamos a dejar atrás. Y comienza una nueva oportunidad que el Señor nos da para ser sus testigos, para que verdaderamente nuestros corazones muestren que allí está habitando el Señor. Las leyes, la ley de Dios, la palabra de Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, no se trata que Dios va a escribir con su mano en cada corazón, sino que se trata que nosotros, cuando asumimos a Jesucristo el Señor, asumimos la palabra de Dios, asumimos las leyes de Dios. Tú ya no tienes que cumplir una ley, como algunas religiones así lo dicen. Tú tienes que seguir a Cristo, porque ya ahora Cristo está en tu corazón. Y ahora pasas a ser parte del pueblo de Dios. Hay una alabanza que dice: somos el pueblo de Dios. Entonces, es importante que nos sintamos parte de este pueblo, porque no éramos pueblo antes, mas ahora sí somos llamados pueblo. Y aquí dice: y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, al ser parte del pueblo, nos hacemos parte también de las promesas, pero también de los compromisos y de las responsabilidades. El nuevo pacto no exige cumplir una ley, ya no vamos a cumplir una ley, pero sí vamos a ser responsables de llevar el mensaje. Jesucristo nos hace responsables, no porque esté fuera de nosotros, como un sumo sacerdote que está, ¿no es cierto?, haciendo
rituales para nuestra sanidad o para nuestra expiación, sino alguien que habita en nosotros. Y al habitar en nosotros, Él nos está impulsando para cumplir con responsabilidad aquello a lo cual hemos sido llamados. Que el 2022 sea el año de la multiplicación, sea el año del discipulado, sea el año de ganar almas para Cristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, recibimos esta palabra y la hacemos parte de nuestras vidas. Señor, ayúdanos en estos pocos días que nos quedan de este año a comprometernos a trabajar con ahínco, con esfuerzo, por tu palabra, por llevar adelante el mensaje de salvación. Te lo pedimos, te lo imploramos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. La gloria es para Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.